Hola, hoy vamos a hablar de las espátulas. ¿Qué son las espátulas? Pues las espátulas son un instrumento más del pintor. Es un equivalente al pincel. ¿Por qué es un equivalente al pincel? Pues porque la espátula sirve para pintar. Hay estilos de pintura, tanto al óleo como acrílico, llamado pintura a la espátula. Son cuadros que están realizados totalmente con espátula. También se pueden pintar cuadros con técnica mixta entre pincel y espátula. De manera que usan la espátula en puntos del cuadro donde interese hacerlo, para crear ciertas texturas. Luego os enseñaré algún cuadro mío en el que he mezclado espátula y pincel. Ahora vamos a ver cuántos tipos de espátula hay. Bueno, hay muchísimos tipos de espátula, muchísimos más de los que aquí podemos ver, porque yo no los tengo todos. Podríamos hablar de cómo pinta cada espátula, qué tipo de pincelada o espatulada, mejor dicho, habría que dar con cada una, pero en realidad eso sería un poco engañoso. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su manera de pintar, al igual que con pincel con la espátula. ¿Qué es lo que nos dará la manera de pintar de cada espátula? ¿Qué es lo que nos lo indicará? Pues nos lo indicará su forma. Según la forma de la espátula, la usaremos para una cosa u otra. Y cada pintor lo hará a su manera. Por eso no me pongo a poneros, se hace así, se hace así, porque eso es una tontería. Cada cual lo va a hacer a su manera. Bueno, de todas maneras sí que he preparado para que veáis cosas distintas que se pueden hacer con distintas espátulas. Este cartoncito. Pero esto no es una guía a seguir 100%. O sea, podéis hacer esto y 1000 cosas más. Vamos a ver. Empecemos por ejemplo, una espátula plana. Su propia forma es la que nos indica que podemos hacer cosas como esta que vemos aquí. Una espátula más larguita, como esta, con punta, nos da esta forma. Pero cuando tú pintas puedes hacer formas en abanico y 1000 cosas más. Puedes hacer cosas como esta, que es dándole chip, chap y crear texturitas. Espátulas de este tipo, que hay de bastantes tamaños, nos sirven para hacer grandes superficies como esta. Luego también hay espátulas que están dentadas, tienen dientes. Y con ellas podemos hacer cosas como esta que vemos aquí. Otras espátulas así un poco rara son las que tienen forma. Hay de muchas formas. Con esta, por ejemplo, hemos hecho esto. Hemos hecho esto de un solo golpe, cargando solamente pintura en las esquinitas. Y hemos hecho esto haciendo zigzag. Una espátula que es la que más me gusta a mí. Bueno, a mí la que más me gusta es la pequeñita. Porque hago cuadros pequeñitos con detalles a espátula pequeñitos. Pero la que creo que es la más interesante es la de 2 o 3 espátulas. Esta en concreto parece una espátula, pero en realidad son 3. Tiene una pequeña,
una mediana y una más grande. Con esta espátula, por ejemplo, hemos hecho 3 trazos. Este con la grande, este con la mediana y este con la pequeña. Es decir, equivale a 3 espátulas. Nos permite hacer un montón de cosas. Una espátula más normal y corriente es la muy puntiaguda, con la que podemos aplicar como cualquier otra espátula, pero gracias a esta punta nos permite hacer rayas sobre la pintura cuando todavía está húmeda, de esta manera que hemos hecho aquí. Y poner detalles pequeños también, dada su punta. Dada su punta, ¿qué quiere decir esto? Podemos usar de una misma espátula solamente la puntita, o más, o más, o más. Podemos usar todo lo que queramos. Podemos coger la espátula con mucha pintura o coger la espátula solamente con la punta y poca pintura. No nos limita el tamaño de una espátula y su forma a hacer un solo tipo de espatulada. Con una espátula podemos hacer varios tipos distintos, más pintura o menos pintura. Podemos con las espátulas poner grandes pegotes de pintura, como vemos aquí, grandes pegotes. Y en fin, las espátulas, como os decía, son un elemento fundamental para pintar. A quien le guste pintar con espátula. Hay pintores que no usan nunca espátula. Y otros tienen una espátula. ¿Y para qué la tienen? Pues simplemente para limpiar la paleta. Es otro de los usos que se le da a la espátula, el de limpiar la paleta. Un uso muy importante para la espátula también es el siguiente. Supongamos que tenemos varios colores. Esto es todo blanco, pero supongamos que son varios colores y los tenemos que mezclar. Y pintamos con pinceles. Pues si lo hacemos con espátula, podemos mezclar los colores, limpiar la espátula de manera muy sencilla y luego por fin coger el pincel y coger pintura y pintar. ¿Qué hemos hecho? Le hemos quitado un montón de trabajo al pincel, con lo cual los pinceles nos durarán más, mucho más que si el pincel tiene que coger de un color, ponerlo con el disolvente, limpiarlo, secarlo, coger otro color, mezclarlo, volverlo a limpiar, coger el otro color, mezclarlo y luego pintar. Son muchos trabajos para un pincel y la espátula le ahorra mucho trabajo y por eso aumenta la duración del pincel. ¿Qué más podemos hablar de las espátulas? Pues, por ejemplo, aquí vemos que hay de varias formas y también las hay de diferentes materiales. Normalmente son metálicas, pero hay algunas que son de plástico. ¿Para qué sirven? Para lo mismo. Pero hay una cosa muy curiosa y no todo el mundo sabe, y os lo voy a decir aquí, y los que no lo sepáis, pues sabréis que es importante. Hay un color que no se debe mezclar ni trabajar con espátulas de metal. Y ese color es el violeta de cobalto. Si trabajas con espátula, podrás trabajar todos los colores con cualquier espátula. Pero el violeta de cobalto deberás trabajarlo con la espátula de plástico. Porque el metal tiene una reacción química con el cobalto y con el tiempo puede hacer que la pintura se oxide.
Es algo curioso porque solo ocurre con el violeta de cobalto. El violeta de cobalto es un color carísimo y es muy raro que alguien lo use con espátula, porque con espátula normalmente se pone mucha más pintura. Entonces, pocos casos creo que se hayan podido dar de eso. Pero bueno, es interesante saber una cosa más. ¿Qué más podemos decir de las espátulas? Sirven para pintar, han de ser flexibles. Pues prácticamente está todo dicho. Sí, que no las confundamos con las espátulas de pintor de brocha gorda, que esto no es tan flexible y puede rajar el lienzo. Trabajamos con lienzo, lo puede rajar y lo puede estropear. Y dicho esto, os voy a enseñar unos cuadros pequeñitos míos en los que lo que he hecho es combinar la espátula y el pincel. Aquí en este cuadro, por ejemplo, está pintado al pincel, pero hay zonas como este trozo de pared, algunos ladrillos y parte del suelo están hechos con espátula. Este otro cuadro que vemos aquí está pintado también con pinceles, pero la valla, la textura de la valla está hecha con espátula. Y también el suelo, el camino está hecho con espátula. No se nota porque hay dos maneras de trabajar con espátula. Una muy sutil, que es en este caso, o una mucho más expresiva, como es el caso de unos pintores que os voy a poner ahora unos cuadros para que veáis. Os voy a poner primero un cuadro de José Cózar, luego uno de Rafael Fuster, que Rafael Fuster era un gran pintor que mezclaba muy bien la espátula y el pincel. Y luego os pondré uno del francés Christian Jäckel, o Jäckel, no me acuerdo cómo se llama. Y para finalizar os pondré un cuadro mío también, en el que todas las partes de ese cuadro que pinté en los años 80, todas las partes de la pared, ladrillos, todo ese tipo de texturas, aunque no se note, están hechas con espátula. Y lo demás está hecho con pincel. Y bueno, esto es todo. Os dejo con los cuadros estos que os he dicho. Y esto es todo sobre la espátula. Hasta la próxima.